pudiésemos estar hablando de una conspiración inclusive del mismo Jorge Rodríguez, que si vamos a ciencia cierta, y lo hablamos, y lo hablé contigo posterior al 28 de julio, si mal no recuerdo, creo que lo hablamos en el mes de septiembre, que hacíamos también esa cronología de qué pasó el 28. Evidentemente, Maduro pierde la elección, Jorge Rodríguez lo engaña en todo. Edgar Rodríguez es periodista articulista de medios como Infobae o como el Diario de las Américas, entre otros. Es consultor comunicacional y director de Dato Noticias en Venezuela. El más reciente de los trabajos de él se llama El dilema de Cabello tras la huida de los refugiados de la Embajada Argentina en Caracas. Y hay que agregarle, y de la mamá de Corina, María Corina. Bienvenido. ¿Cuál es ese dilema que tiene en este momento Diosdado Cabello? Bien, gracias Napoleón por estar contigo como siempre y siguiéndote en todo momento, ¿no? Bueno, efectivamente hay que hacer una cronología de los hechos de la embajada, ¿no? Para mí ese hecho de la embajada y la huida escapada, como lo ha calificado María Corina y el mismo secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, como exitosa, evidencia que ese hecho se convirtió en un hito, ¿no? Y un hito porque yo en mi artículo desarrollo allí el dilema de Diosdado porque para mí y la información que he ido recabando en los días posteriores a ocurrido el escape, ¿no? Es que aquí hay dos hipótesis. La primera hipótesis es por supuesto, cuando hay confabulación, y la segunda es evidentemente la conspiración. Conspiración. Es decir, para mí la huida más el efecto que ha resultado ser de la salida de esos cinco compañeros del equipo de María Corina, entre dos de ellos periodistas, por cierto, Omar González y la jefa de prensa de María Corina, evidencia que Diosdado está débil. Yo en mi artículo y con lo que he ido recabando, pudiésemos estar hablando de una conspiración inclusive del mismo Jorge Rodríguez, que si vamos a ciencia cierta, y lo hablamos, y lo hablé contigo posterior al 28 de julio, si mal no recuerdo, creo que lo hablamos en el mes de septiembre, que hacíamos también esa cronología de qué pasó el 28. Evidentemente, Maduro pierde la elección, Jorge Rodríguez lo engaña en todo momento, le muestra números falsos de los que les proporcionaba las mismas consultoras de ellos, Seguías, etcétera, o Oscar Schemmel. Maduro cree en esos números, llega a la elección, se da cuenta que está desnudo, que pierde la elección 70-30, lo que dan los resultados, y es donde empieza el debate y Diosdado se impone en decir, bueno, ya el hecho está consumado, no hay forma, manera de tener estos resultados, por lo tanto lo que hay es que robarse la elección. Y proceden a robarse la elección. En ese momento, pues Jorge Rodríguez entra en, 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 no en contradicción, sino pierde su credibilidad ante Maduro, empieza la disminución de Jorge y del sector de Jorge y Delcy, que venían llevando una política, que eran los que negociaban, que eran los que resolvían el tema económico, que eran que hablaban con los americanos, que eran que hablaban con los partidos, que eran los que hacían la fórmula política para todo, que eran los que controlaban el CNE. En ese momento, Diosdado se impone y le dice, teníamos razón en decirte que no te midieras, que no había que medirse tan rápido, que había que hacerlo de pronto en diciembre o cuando las condiciones pues se nos dieran. Ahí quedó una espinita para Jorge. Evidentemente, pues él supo, como todo, tragar grueso, dejar pasar los días, pasar los meses, y pienso dentro de este análisis que llegó su momento de cobrarlo, ¿no? Y el momento de cobrarlo era lo que ocurrió en la embajada con la salida de esos cinco compañeros del equipo de María Corina. ¿Cuándo ocurre esto? En un momento crucial, cuando tú como periodista también sabes, todo el tiempo las conspiraciones no se saben antes, sino después, y no se planifican y se ejecutan en el momento menos que se percibe. Es decir, Diosdado Maduro sale de viaje, una Delcy Rodríguez que no habla en la ausencia de Maduro, eh, un Diosdado que queda en el país, y le dan esta sorpresa un martes en la tarde cuando vemos a David Placer anunciando que habían salido de la embajada. Quiere decir que yo puedo presumir que estas personas
salieron el fin de semana, pudieron haber salido un sábado, pudieron haber salido a las 3 de la madrugada, la hora donde evidencia el sueño, el cuerpo duerme profundamente. Diosdado se quedó dormido y sus funcionarios pues seguramente se quebraron y dejaron salir por la puerta grande o por la puerta de atrás o por alguna puerta a los, a los 5 funcionarios del equipo de María Corina. Hay que Ahí recordar, viene, perdón, Edgar, que Diosdado Cabello es el ministro del Interior, Justicia y Paz. Es decir, bueno, no solamente el más poderoso, sino también el que está encargado de la seguridad del país, las torturas, todo ese tipo de cosas, y es el responsable y jefe de la operación frente a la Embajada Argentina, de la custodia de ellos. entonces imagínate tú, el ministro de Interior con ese hecho quedó desnudo y queda desnudo ante Maduro porque si nada más salió por del país unos días y se le escapan unos rehenes, pero que para ellos también era importante tenerlos allí. Porque si ellos hubiesen querido, actúan como se actúa en Ecuador, Noboa, y invade la embajada, pero no querían eso. Ellos querían seguir perpetrando lo que venían haciendo, o sea, que siguieran viviendo en condiciones infrahumanas, que no recibieran atención médica, que no recibieran el agua, lo que veníamos viendo y escuchando desde hace un año. Yo te puedo contar que yo llegué a estar en una embajada en un momento oportuno en el 2019. Y vaya que salir de una embajada cuando es custodiada en la forma que está custodiada, pues es un poco difícil. La única forma de que lo hagas es que tengas colaboración o ayuda de funcionarios externos, porque los internos evidentemente allí no existían, porque bueno, ya los funcionarios que cuidaban la embajada de Argentina o de Brasil ya no estaban dentro de la casa, estaban ellos solos. Ahora bien, Napoleón, después viene la segunda puesta en escena, ¿no? La reacción del gobierno. Si algo tiene Maduro o han tenido y yo siempre lo he dicho, Napoleón, la izquierda siempre como que comunica mejor que la derecha, ¿no? Los gobiernos de derecha o de izquierda, los de izquierda tienden a comunicar mucho mejor, ¿no? O son más eficientes. Entonces, ellos se han caracterizado por ser eficientes en su comunicación o en su propaganda, mejor dicho. Actúan de manera rápida en momentos así, tienen multivoceros, hacen los planes inmediatos, muestran papeles, aquí están, por aquí escaparon, aquí está la negociación, los salvoconductos. Ellos son expertos en esto. Lástima que con Cabello no fue así. Cabello quedó solo, desnudo, y 24 horas después es que Cabello viene a hablar del caso en su programa, mostrando una foto que pueden ser de la mamá, que son, por supuesto, son la mamá de María Corina, saliendo por el aeropuerto, pudo haber salido sin salvoconducto, pudo haber salido como salen muchos perseguidos que mandan a chequearse en el SAIME, que mandan a chequearse por el CIPOL, que no aparecen en el registro, que ponen el segundo apellido y el segundo nombre, que llegan al aeropuerto, compran el pasaje, se montan y se van. O llegan al aeropuerto y tienen a alguien conocido o a alguien que también le metió el pie a Cabello, no lo reportó y la señora salió. Cuando María Corina y todas estas informaciones dicen de que no hubo negociación, yo coincido en que no hubo ningún tipo de negociación, por lo que he investigado. No hubo negociación. Entonces a Cabello se le fueron 6 pajaritos. Se le fueron 5 de la embajada y se le fue la mamá de María Corina y él no se dio cuenta, ni se lo reportaron. Él no pudo evitarlo, además. No pudo evitarlo. Como pasan muchas cosas, como cuando se escapó Antonio Ledesma, que el mismo Antonio pues lo cuenta después, sin muchos detalles porque tampoco hay que contarlo todo, ¿no? O cuando se fue Simonovic, hay golpes que son letales para el régimen. Y esto fue un golpe letal para Cabello. Ahora bien, ¿estará Jorge solamente en esta conspiración contra Cabello? Yo creería que no, Napoleón. Yo creería que hasta el mismo de pronto Nicolás Maduro está metido en la conspiración. Porque Nicolás, si nos vamos al 2018, al 2012, perdón, aquella alocución de Chávez con sus 2 discípulos, que en este caso era Diosdado y era Nicolás, y él designa a Nicolás como el que vaya a suceder o a tener el control del poder. Si él llegase a faltar, pues evidentemente era un gobierno a dos. Es decir, tú el primero y después voy yo. Pero en el 2018 pues no hubo esa transición de ahora te toca a ti. Y después del 2000, esa factura está allí todavía guardada, que Diosdado no ha podido llegar al poder. Puedo ser el segundo hombre de poder o puedo ser el tercer hombre de poder, pero no soy el número 1 de poder. Entonces, bueno, ahí hay una espinita que todavía
no se ha resuelto. Y después del 28 de julio del año pasado, evidentemente Diosdado se pone como el hombre de poder porque es quien sostiene a Maduro, quien con los militares padrinos lo sostienen ante el robo que fue la elección del 2028 a vientos, y pues el mundo lo sabe, que perdieron 70-30, es decir, 7 millones contra 3. ¿Dónde estará el desenlace de eso? Bueno, yo en mi artículo para Infobae y para los medios decía, bueno, ahora le toca el bate al del Furrial, Espérate un haciendo instante. paradoja. Antes de que siga, que está bien interesante. Pero con esto no estás negando que la extracción fue una operación no solamente de inteligencia norteamericana, sino también de militares, no sé si activos o no activos. Bueno, Napoleón, no. Yo la extracción de militares norteamericanos en territorio venezolano, yo no la tengo confirmada. No, yo no Yo hablo de creería, militares norteamericanos, yo eh, hablo de miembros de grupos el FBI o lo que fuera, más bueno, militares, bueno, militares venezolanos. bueno, yo creo que no hizo falta, Napoleón, tener el FBI y a estos organismos dentro del territorio venezolano para lograr el escape exitoso de la operación, ¿no? De la operación Pero Marco Guacamaya. Rubio dice lo contrario. Bueno, pero bueno, no necesariamente tuvieron que haber estado el FBI ni los funcionarios en territorio venezolano. Quizá la ayuda llegó en territorio venezolano. Lo que sí está claro es que para la salida de los cinco compañeros del equipo de María Corina, lo que sí está claro es que hubo conspiración y evidentemente hubo ayuda de militares venezolanos. O sea, no hace falta los militares o los expertos norteamericanos o de cualquier otro país para lograr lo que allí se logró, porque los de acá lo hicieron. Y es lo que tienen ellos hoy en día el tema interno, ¿no? Porque ellos pueden practicar y hacer las detenciones que siempre lo hacen, pueden allanar como siempre lo hacen, pueden robarse un carro como siempre lo hacen. Eso es parte del manual. Lo que no está en el manual es que, y ellos pueden con el tiempo identificar cómo fue la operación, con no tiempo prudencial porque no lo han logrado hacer. Ellos tratan ahora de tapar el sol con el dedo. Y tú te vas al día miércoles posterior a la salida de ellos o del conocimiento público de la salida de la embajada, de la operación exitosa, y es que el programa fue muy aburrido. Diosdado solo mostró dos fotografías, Maduro no se refirió al tema estando en Rusia. El sábado siguiente vino el proceso del simulacro electoral, Diosdado, siendo el vicepresidente del partido, siendo el ministro interior, no participa. El lunes o el domingo cuando llega Nicolás, no tengo preciso si fue el domingo o el lunes en la mañana, hubiesen hecho aquellos acostumbrados eventos, bajando del avión, Diosdado esperándolo, aquel abrazo de... Nada de eso ocurrió. Maduro da un programa el lunes pasado, si mal no recuerdo, o el antepasado, creo que fue el pasado, y no nombra tampoco absolutamente nada de lo que pasó en la embajada, ni está Diosdado allí. Diosdado aparece en escena es en lo que vemos con Silvia Flores cuando llegó la niña Miquel, no recuerdo el nombre, la niña que fue, que llegó a territorio venezolano y que, bueno, ellos habían hecho una alaraca con todo el tema, como si fuese aquel caso famoso de Elian en Cuba, pero tampoco le funcionó porque los mismos funcionarios norteamericanos dieron a conocer es que nosotros no hemos conversado con ustedes, nosotros la enviamos, nosotros la expatriamos, nosotros no hemos conversado, nosotros la montamos. Y Diosdado en el programa pasado, de la semana pasada, casualidad que dice, es que nosotros habíamos bajado unos días antes, Cilia y yo, para ver si llegaba en un avión y no llegó, y bajamos en esta oportunidad. Quiere decir que ni ellos sabían que iba en el avión la niña. Es decir, que las cosas les vienen saliendo muy mal. Ahora viene otro dato, Napoleón. Ahí viene la República por dentro. Diosdado tiene la espinita y tiene el bate en la mano. Él verá cómo lo juega de aquí en adelante. O lo juega contra Jorge, más adelante, o lo juega contra Maduro. Pero seguramente estará sacando sus números y verá quién tiene fuerza y quién no tiene fuerza. De momento, pues le toca hacer el papel de un ministro regañado, un ministro que tiene que bajar la cabeza, un ministro que se le escapó la mamá, 5 compañeros y de paso
Ahora vemos que inventan la novela de que ahora hay mercenarios albaneses, que van a haber bombas y pensaban explotar centros electorales, cuando la realidad, Napoleón, es que al proceso del domingo próximo, si participa un 20% de la población nacional, diríamos que es demasiado. Que vamos a ver nosotros el domingo próximo, de acuerdo a las encuestas que nosotros hemos hecho en datos de noticias, de las que vemos serias, serias, que no reflejan los números por todo el tema de seguridad, es que no va a haber una participación más del 20%, porque la gente respeta y quiere su voto como si hiciera su casa. Es decir, yo no es que voy a votar porque María Corina me esté diciendo que no vaya a votar, es que yo no voy a votar porque no confío en ese CNE, porque me robaron una elección y yo voto cuando yo quiera, que va en coordinación con lo que la líder en este momento le está diciendo a los venezolanos, que no se puede votar en una elección porque, bueno, porque la que votamos aún no ha sido reconocida. Entonces, Hay, Diosdado, hay una cosa que sí es clara, el silencio de Maduro sobre la fuga, bueno, ¿por qué no quiere hablar de la fuga? ¿Por qué, porque Napoleón? porque fue un fracaso de seguridad, porque debe Por- estar por- molestísimo, la palabra correcta sería rechísimo, con Diosdado y con todo lo que estaban ahí supuestamente custodiando para que no se salieran sus presos de la embajada argentina. bueno, figúrate que dicen que el DGCIM, el SEBIN, pues pertenece a Diosdado, pero el DGCIM pertenece a Maduro o a la vicepresidenta. Es decir, ambos cuerpos estaban allí. Ujú. ¿Para qué? Ah, Bueno, claro. para que uno cuide al otro, para que no se metan la cabra, ¿no? Bueno, pero quiere decir que los dos se quebraron. Los dos se quebraron. Yo recuerdo, años atrás me decía una persona muy cercana al Pollo Carvajal, que el Pollo Carvajal, que siempre manejaba todo el tema de inteligencia de Chávez y después trató de hacerlo con Maduro en los primeros años, pero luego lo deja. Y una de las razones por las que lo deja era que con Chávez el Pollo llevaba las pruebas directas. O sea, Chávez lo mandaba a investigar, era el de inteligencia, y evidentemente él decía, mire, aquí están los resultados de lo que me mandó a investigar, estos son los que hemos espiado, por aquí van los tiros. Bueno, cuando llega Maduro, al Pollo Carvajal le dice, no, usted no me envíe a mí llamada, usted no me traiga a mí los informes, usted lléveselos directo al G2 cubano. Y yo los veo con el G2 cubano. Entonces el Pollo Carvajal, que hoy está en prisión en los Estados Unidos, en ese momento diría, bueno, yo aquí no me quedo, ¿por qué? Porque bueno, no estoy haciendo absolutamente nada, porque ya para lo que es mi trabajo, si ya se lo tengo que pasar a otra persona, pues evidentemente no lo estoy haciendo. Ya hay un control. Yo creo que el G2 cubano hoy no controla tanto como controlaba antes. Ahorita lo que hay es un despelote dentro de las fuerzas de seguridad y un ministro que quizás pues lo veremos en los próximos días o haciendo otras acciones o tratando de lucirse para mostrar unos resultados de algo que se les fuera. Bueno, de que van a ganar según el Consejo Nacional Electoral, si lo que Bueno, hicieron, si lo que hicieron con el Mundo González, con pruebas y todo, negaron que hubiera ganado González, sino que arrasaron ellos. No pongas en duda que van a decir eso. no, no, ¿Qué dirán que gana? tuvo. Te pregunto, y perdona que salte de tema, ¿qué gana, por ejemplo, Capriles o el del Zulia metiéndose en eso? Mira, aquí empieza un proceso. Yo digo, por ejemplo, yo creo que Rosales trata siempre de sobrevivir, ¿no? Y que siempre pues se ha puesto a sobrevivir manteniendo unos espacios que sabemos que son mínimos en todo caso, porque bueno, defender espacios de qué? Si hoy estás libre y mañana estás preso, pues como le pasó al del Tigre, como le pasa a los mismos alcaldes, gobernadores del chavismo, a lo mismo que le pasó a los alcaldes en Zulia, a los 15 alcaldes, 8 alcaldes esos que están presos, al de Cabima, al de Maracaibo, que se lo llevan preso por otras cosas y hoy ya le están diciendo que está metido en narcotráfico. Todo el mundo sabe en Maracaibo que Rafael Ramírez no es narcotraficante, que es un buen muchacho, que fue un buen líder estudiantil, que es un buen profesional y que era un buen alcalde. Ahora, caen en desgracia y cayeron en desgracia. Mañana puede caer en desgracia Rosales y puede ser que gane la elección y le digan, no la ganaste, porque nosotros necesitamos en un Zulia como podemos tener el Táchira. Ahora, eso es una teoría. La de Capriles, yo he dicho que Pero una Capriles, cosa importante.
¿Por qué le dieron la gobernación a Rosales? Si el Zulia es muy importante, entre otras cosas, para el tráfico de la cocaína y las relaciones de los grupos terroristas colombianos que ellos apoyan. Bueno, Porque a menos que Rosales esté trabajando abiertamente y sea un hombre de confianza de ellos. bueno, Digo yo yo, creo no que sé, pregunto. no, yo creo que no es ningún hombre de confianza, ha sido cómodo para ellos, no se mete con ellos, no opina sobre las detenciones, no opina sobre muchos temas, trató como han denunciado, de prestarse un poco al tema de lo de las primarias, de ser el candidato, pero no participó en las primarias. Es decir, ha habido como que se le ha visto como muchas costuras que generan dudas, pero para el zuliano es vender su espacio, pues para el zuliano prefiere a Rosales que a cualquiera, pues, ¿no? Como pueden preferir en Nueva Esparta a Morel, que tampoco se han metido en nada, ¿no? Ahora, el tema de Capriles, por eso, pero para terminar el tema de Rosales, puede ser que Rosales no gane la elección. Pues, o sea, podemos decir que sí, pero si hay un 20% de un 20% de participación, y en un estado donde ellos controlan absolutamente todo, donde no van a haber casi participación de testigos, donde van a haber centros electorales solamente con ellos, donde no hay dinero para movilización. Oye, puede ser que Rosales no gane la elección, o puede ser que la gane por un mínimo margen y ellos decidan no dársela. Bueno, porque ahora pues sienten que tienen que tener mayor comodidad para justificar que los albanes vinieron mercenarios por la frontera, no solamente por avión, sino por la frontera, para justificar el tema que habéis mencionado del narcotráfico, porque es abiertamente conocido en los carteles de mexicanos instalados en zonas de Machique, la Villa del Rosario y toda esa zona. O es mentira que no sabemos que el río, el Catatumbo pega con el río, eh, que el mismo Catatumbo llega a los territorios colombianos donde están albergados la FARC y las disidencias de la FARC y el ELN. Es decir, el Zulia es muy importante Por para el eso que me régimen de extraña Maduro. que le hayan permitido a Rosales estar de gobernador en el Zulia. Bueno, una cosa no quita la otra. Puede ser que ya no les interese que siga estando Rosales, sino que esté Luis Caldera. Es posible que eso ocurra también el domingo. Es muy posible. En el caso de Capriles, yo he dicho, Napoleón, que Capriles parece como el síndrome del hijo único. Es decir, si no soy yo el líder, si no soy yo el que va adelante, pues entonces no es nadie, ¿no? Lo mismo pasó en su momento con Guaidó cuando llevaba, porque digo que el liderazgo en Venezuela es un liderazgo de circunstancial, por supuesto, avalado por voto o avalado por acuerdo político, pero es circunstancial. Es decir, lo mismo pasó con Guaidó cuando estaba en el gobierno interino en la Asamblea Nacional, la ruptura de Capriles, hay que romper con esto, hagamos el mejor CNE, Borrell se mete en la pelea también, dicen que pusieron el mejor CNE, cuando gana Freddy Superlano en Barinas, pues evidentemente no reconocen que Freddy Superlano ganó, inhabilitan a su esposa sin ser funcionario, llaman a una elección prontamente, hacen la elección, llevan todo el gobierno, pierden la elección. Y luego pues acaban con ese CNE que había sido una maravilla. Y todas esas operaciones tuvo Capriles, y él lo mencionaba. Tenemos el mejor CNE. No fue el mejor CNE porque después los decapitaron a todos y pusieron un nuevo CNE porque, bueno, imagínate, le dejaron que ganara en la tierra de Chávez y pasó todo esto. Entonces, bueno, este CNE que tiene actualmente es el que le es más útil para todos. O sea, los funcionarios que quedaron allí, bueno, Aimé del Nogas sabemos que es de un nuevo tiempo, sabemos cuál ha sido la conducta de la rectora, que ha sido sumisa, callada, que no es una rectora de la oposición, es una rectora callada. El otro rector que estaba del Pino, pues se fue del país, habló tarde, tarde piaste pajarito, dicen así, ¿no? Este, pero bueno, eran dos rectores, no estuvo avalando los resultados de ese día. Entonces, bueno, quizás Capriles tendrá ese conflicto con María Corina, es posible, ¿no? Que sienta que no hay el respeto a la autoridad de ella en este momento, que es la que lleva la bandera de la oposición y la bandera de los venezolanos en este momento. La situación actual, entonces, todavía tú en tu artículo, y me gustaría que, si lo puedes repetir, tienes una parte que dice, hay dos hipótesis, complicidad o O complejo. conspiración en su contra. Según lo que tú has estudiado, ¿cuál de las dos tú crees que es la más cercana a la realidad? Mira, yo creería, Napoleón, que estamos en presencia de una conspiración contra Diosdado Cabello.
y una conspiración que nace y se produce dentro del mismo estamento militar, dentro del mismo estamento del gobierno de Maduro. Y como primera persona que yo veo allí, por todo lo que he contado de lo que pasó el 28, de lo que ha sido quizás las diferencias políticas y de ruta, porque Diosdado desde la ruta radical, no elecciones, no nos miramos, aun cuando maneja el partido, y la de Jorge, negociemos, pero pongamos todo sobre la JIP, es decir, quiénes son los candidatos, a quienes avalamos, quiénes ganan, quiénes pierdan, porque es un CNE que se va a acomodar eso. Yo creería que es una conspiración contra Diosdado, quedó clara, y que mi única duda es hoy si Maduro está dentro de esa conspiración contra Diosdado. Y ¿Cuál que es el Diosdado verdadero poder entonces de Diosdado? bueno, Diosdado tiene un poder de fuego, sin duda alguna, tiene cercanos militares, cercanos a padrinos, cercanos a funcionarios de gobierno, cercanos a familiares del mismo difunto Chávez. Es decir, Diosdado tiene un poder. Lo que no tiene son números y nunca los ha tenido para competir electoralmente, porque siempre, figúrate, yo recuerdo que las mediciones que yo veía, Napoleón, en el 2021, 22, no, 2021, llegué a ver que Diosdado estaba mejor que Maduro en los números. Y Maduro se fue recuperando y fue recuperando los puntos hasta el momento en que hoy, si tú preguntas quiénes son las personas que tienen menos confianza, los que tienen menos confianza aparece del lado de la oposición en Capriles y del lado del régimen aparece Diosdado. O sea, es decir, que hoy Maduro recuperó lo que había perdido y pues evidentemente está por encima de Diosdado. Diosdado no se va a quedar con la espinita de no haber sido presidente de Venezuela. ¿Y cuál es la debilidad del gobierno? ¿Por qué el régimen no cae? Bueno, yo creo, ellos no caen, Napoleón, porque bueno, mal que bien, pues son eficientes en algunas cosas, sino son eficientes para mantenerse en el poder. Y también ha habido, de alguna manera, hay factores, ellos han logrado dividir a una parte de una oposición que ya se convirtieron en inútiles, como son los alacranes, y han logrado de cierta manera una convivencia con el sector empresarial en Pero esos Venezuela. O sea, alacranes realmente tienen algún tipo de poder, tanto no, dentro de la oposición como dentro del narcorrégimen. no, bueno, han sido medianamente útil para sus propósitos. Es decir, pero en materia por eso ellos tienen que ir avanzando y por eso pues tratan de avanzar con haber habilitado a Capriles, con haberle dado la tarjeta, porque es lo que ellos creen, consideran que pueden tener credibilidad para dividir. Ellos, cuando se llevaron las tarjetas y cuando se llevaron a todos estos alacranes, o se armó el alacranato, pensaban que iban a dividir a la oposición y no lo lograron, pero eran útiles para sus propósitos. Ahorita ellos creen que es útil hacer la elección, mantenerla en la forma que lo hicieron, designar, ellos no designaron los candidatos, pero sí los autorizaron todos. Todos los candidatos pasaron por la mano de Maduro y de Jorge, y en una mesa pues dirían, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este sí, este sí, este sí. Y otros dirían, y otros pues ni los propusieron para no enojarlo, ¿no? Yo decía también en un artículo pasado que había gente muy valiosa que no fue. Por ejemplo, en esa lista de los candidatos del Partido Unión y de ¿cómo que llaman ellos? La Alianza Perfecta, bueno, pudieron haber estado todos: Freddy Superlano, Viallo Pirelli, Enrique Márquez, que por cierto está cumpliendo años hoy, los 400 o 300 testigos que pronto siguen presos y los jóvenes que están presos. Ahí cabían 800 personas en esa lista, si queremos hacer una lista del país. Pero es que eso no se los permitió el régimen, porque ese hubiese sido una lista como para decir, bueno, si todos los presos políticos van en esa lista, pues vayamos a votar por los presos políticos para que salgan en libertad. Pero tampoco eso estaba en el manual, porque hoy el régimen está débil, pero sigue conservando un 20% que le permite pues tener funcionarios, seguir teniendo una maquinaria, y ellos tratan como todo pues de mantener las cuotas de poder. ¿Por qué se mantienen? Bueno, Napoleón, porque ya no hacen carreteras, porque no se encargan de los hospitales, porque la educación no les importa, que el que estudie, que el que se vaya, se vaya. Es decir, ya sus compromisos o su responsabilidad de gobierno no la tienen. Es como un padre irresponsable. No tiene que pasarle comida al hijo, no tiene que mantenerlo, bueno, que se críen por sí mismo y el que no, que se vaya.
Y el empresariado, pues, ha tratado de mantener sus empresas y también ha entendido, a mi modo de ver, no muy sano, que bueno, que es útil, es más útil estar con el gobierno. Bueno, ¿y tienes esperanza de que más temprano que tarde cambie la situación en Venezuela? Sí, totalmente, Napoleón. Yo sí tengo esperanza que puede cambiar la situación en Venezuela, porque pese a que los vemos medianamente sosteniendo el poder, pues no hay un poder para toda la vida. Creo que las políticas que se están haciendo, esto es un ejemplo claro, que así como se le escaparon 5 personas de una embajada totalmente custodiada, ellos no tienen la seguridad plena ni tienen una cárcel en Venezuela como puede ser Cuba. Así que sí creo que hay esperanza y creo que, bueno, las cosas se tienen que seguir haciendo en la forma que se están haciendo, ni alertándolas, ni anticipándolas, solo ejecutándolas. O sea que tú crees que el liderazgo de María Corina sigue siendo vigente y positivo y sigue siendo la líder que necesita el país. Sí, totalmente. Ella sigue manteniendo el liderazgo y estas acciones de la embajada, pues evidentemente le dan como un respiro, porque evidentemente si eso no hubiese ocurrido, bueno, como todo el liderazgo, pues llega un momento en que empieza a descender, pero no porque no tengas las cualidades de líder o porque no lo haya hecho bien, sino porque la gente también está desesperada por ver un cambio y quieren ver un cambio en lo inmediato y a veces no se logra en lo inmediato. Si no se logra, no, si no se logra hoy, se logra mañana. Y si no se logra mañana, pues se logrará pasado mañana. Lo que la gente no está dispuesta a aguantar tanto tiempo. Pero hay que dejarla que ejecute su plan y que el plan le salga bien. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Gracias a ti. Rodríguez, periodista, articulista de medios como Infobae o como por ejemplo el Diario de las Américas, entre otros. Es consultor comunicacional y director de Dato Noticias en Venezuela. Nos vemos entonces, Edwin. Seguro, seguro. Un abrazo, Napoleón. Ahora es que Edwin, Edward. Edward. Ajá. Saludos, Napoleón. Un abrazo. Hasta luego.